Saludos mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es mi oración y mi clamor a Dios de que Él siga siendo, pues a través de su Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia. En esta ocasión vamos a estudiando el Evangelio de según San Lucas, en el capítulo número 10, los versículos 38 al 42. Vamos a estar leyendo esta parte de la Escritura en donde estará basada este estudio. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En nuestros días, en nuestro hoy, es sumamente común ver que nosotros estamos repletos de actividades y de cosas por hacer, y que no sabemos a veces cómo ordenar nuestros tiempos. Nos estamos continuamente replanteando la forma en que debemos establecer nuestras ideas, hacia dónde vamos a dirigir nuestra vida. Y en este mes de noviembre que está comenzando, nosotros ya acostumbramos a hablar acerca de la administración, de lo que nosotros como pueblo de Dios llamamos mayordomía. Hablamos de que primeramente que todo somos mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? El mayordomo es alguien tan confiable, de tanto valor, que se le confía los bienes y se espera que él, como buen administrador, como administrador en el que se confía en él, lo use de la manera que se espera que se use y que tenga buenos resultados. En estos tiempos, como les venía diciendo, estamos llenos pues de muchos replanteos, pues, de muchas nuevas ideas, de querer estar abordando nuevos temas, porque muchas cosas nos han estado impactando de improviso, nos han hecho socavar pues nuestras bases, que en lo que nosotros pensábamos que estábamos firmes, y resulta ser que todo eso se ha venido abajo. Muchas cosas han cambiado, se han transformado, y nos hemos tenido que replantear. Y entonces en ese replanteo, en ese movimiento de ideas y de actividades, muchas veces perdemos el horizonte. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre tener en presente hacia dónde vamos. Y en esta parte, en esta historia, quiero contextualizarles acerca de lo que Dios nos dice de el establecimiento de la mayordomía de nuestro tiempo. Este estudio es la mayordomía de nuestro tiempo. Y para comenzar a hablar, pues como les he dicho, voy a ambientarles el pasaje. Este pasaje de Lucas capítulo 10 relata pues una parte de lo que era el viaje del Señor en su ministerio, y ya él ha estado haciendo varias actividades milagrosas cerca de estos lugares, ha estado predicándole a las personas, ha hecho distintas cosas, ha trabajado con los discípulos, pero en este momento en específico el Señor ha llegado a una aldea, a un lugar pequeño, a un lugar, se le habla aldea pues de pocas casas, de pocos habitantes, y en este lugar pues él decide posar en casa de esta familia. Esta familia que vamos a conocer como la familia de 3 integrantes, que se convertirán a partir de este momento en unos amigos muy íntimos del Señor Jesús, amigos tan íntimos que, como les voy a venir hablando en esta introducción, el Señor sufre por ellos durante mucho tiempo. Y cuando hablo de sufrimiento es porque siente la amistad profunda. Y es que en esta casa, al menos 3 habitantes había en esta casa o en esta familia, que son Marta, María y Lázaro.
Marta, María y Lázaro son tres personas que el Señor Jesús conoce en este lugar y empieza a relacionarse con ellos. Ciertamente en los evangelios no hay mucho detalle acerca de la evolución de la amistad que pudo haber tenido el Señor Jesús con ellos, pero es interesante saber que en el evangelio según Juan, cuando vemos la relación que tenía Jesús con Marta, María y Lázaro, es muy profunda. Es tan profunda que debemos recordar que en el evangelio de Juan está la parte de la historia de la resurrección de Lázaro. Este es el Lázaro al que él le dice: Lázaro, levántate y anda. Lázaro es hermano de estas dos hermanas también en la fe, que son Marta y María. Y bueno, hay una amistad profunda, hay una conexión que va más allá de simplemente ser discípulos, es una conexión de amistad. Y eso lo vemos en el Evangelio según Juan, puesto que cuando se le dijo al Señor que Lázaro estaba enfermo, el Señor sabía que él iba a fallecer, que esa enfermedad que él estaba padeciendo era terminal. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor iba a mostrar también su poder una vez más, el poder sobre la muerte, el poder en la resurrección. Y esperó, pero esperó en medio de lo que humanamente podemos llamar la preocupación. Se preocupó por Lázaro. Sin embargo, el Señor, omnisciente, como es Él, sabía el momento correcto en el que debía ir hasta allá. Recordando o parafraseando el pasaje del Evangelio de Juan, cuando Él llegó, pues habló con Marta y con María, y inmediatamente cuando Él, después de que habló con ellas, después de que escuchó el relato de ellas y después de ver la fe de ellas, que ellas le decían: si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Ellas estaban completamente en lo cierto, pero lo que ellas no sabían era el propósito que Dios y que Él tenía en esa muerte de Lázaro. Ya al final de esta historia, que sabemos, está, bueno, en esta parte de la historia está el versículo más corto de la Biblia, como dato curioso. Allí dice: Jesús lloró. Y ese Jesús lloró es muy significativo, porque este llanto es por el sentir de la muerte de su amigo Lázaro. ¡Wow! Jesús seguramente durante su ministerio pudo haberse dado cuenta de personas que hubieran muerto, pero en los evangelios solamente hay el duelo escrito, porque naturalmente se dolió por todos los que fallecieron, pero el duelo escrito, o sea, fue muy significativo, porque para escribirlo Juan tuvo que haberse dado saber que era un amigo muy íntimo que había muerto. Entonces, bueno, esta es la casa en donde Jesús ha decidido posar en esta aldea, y acontecen ciertas cosas. Lo primero es que la casa es de Marta. Posiblemente Marta haya sido o la hermana mayor o la heredera de este lugar. No se nos dice en ninguna parte que ella era una mujer casada. Probablemente puede que lo haya sido. Lo raro es que si ella fuera una mujer casada, pues los hombres tenían en aquel entonces esa preeminencia, y seguramente hubiese sido mencionado su esposo. Entonces probablemente puede ser que ella haya heredado la casa de sus padres, o era una mujer viuda, también puede ser en el caso de Marta. Lo cierto es que con Marta vive María, al menos eso lo sabemos, o estaba pues ahí en su casa, puesto que es lo que el relato cuenta, o la parte del evangelio que estamos leyendo. Dice que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Fíjense que esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora tenemos que contextualizar otra cosa. En aquellos tiempos, no sé si en estos tiempos, pero en aquellos tiempos era común que la mujer tenía muchos quehaceres en el hogar. Ordenaba las cosas del hogar, mantenía la limpieza del hogar,
y administraba los recursos del hogar que venían al hogar para ser administrados a los habitantes de allí, ya sea el esposo, los hijos, y por supuesto la visita. La visita era un asunto también, así como lo es en nuestro día, pues algo de que hay que brindarle una atención especial. Y evidentemente cuando uno tiene una visita, hoy podemos contextualizarlo, uno pues se ocupa. Normalmente, mira, bueno, y ofrece ciertos regalos si los tiene, ¿no? Si los dispone, ofrece ciertos regalos, al menos ofrece agua, por lo menos un vasito de agua, algo hace, ¿no? Para cualquier visita que uno pudiera llegar a tener. Y evidentemente es lo que estaba pasando con Marta y con María. Pero ellas sabían que Jesús no era cualquier visita. Aunque ellas lo habían invitado a su casa, Jesús era conocido en la región por ser un maestro, un gran maestro. Ya sabían que era un conocedor de la Escritura, y no solamente un maestro, sino que era un hombre que estaba haciendo maravillas en el pueblo, estaba haciendo milagros. Y es parte de su ministerio de Jesús, era la parte de la enseñanza. Y inmediatamente pues Jesús lo que nos muestra acá es que él estaba cumpliendo el ministerio que nos mandó a hacer, y el ministerio que nosotros debemos hacer en todo tiempo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba enseñando. Lo primero, lo esencial que estaba aquí era que él no se tomó un tiempo. Bueno, ya llegué aquí a la casa de Marta. ¿Dónde está la cama? Yo voy a ir a dormir y ya pues. No hay más nada que hacer. Mañana pues muchas gracias por la cena. Y todo estaba muy bueno, muy rico. Y bueno, voy a dormir. No, el Señor Jesús se tomó inmediatamente el tiempo para seguir enseñando, para seguir impartiendo la enseñanza. Y nosotros, como discípulos de Jesús, debemos ser quienes imparten enseñanza en todo tiempo, con todo lo que hacemos. Aun cuando no pareciera ser que estamos impartiendo una enseñanza, nosotros debemos ser ese que imparte la enseñanza, que imparte el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la experiencia con Dios, de lo que Dios nos habla en su palabra, lo compartimos con otros. Y por supuesto que en este caso, María ocupó razonablemente su lugar. ¿Y cuál fue el lugar que quiso ocupar María? Pues ir a los pies de Jesús a escuchar lo que él tenía, lo que le estaba diciendo, lo que le estaba enseñando. Pero en este caso, Marta estaba, dice la Escritura, estaba afanada, dice que se preocupaba con muchos quehaceres. Como ya le dijera, es normal que nosotros encontremos algo que hacer cuando tenemos una visita, siempre nos ocupamos en algo. Pero lo esencial, Marta no lo descubrió. Y a eso viene parte de lo que estamos viendo acá. Hoy en nuestros días, en lo que hemos sido afectados por una pandemia que ha desestabilizado los órdenes económicos, los estándares laborales que teníamos, los horarios, en muchos países el tránsito, libre tránsito, todo esto ha afectado nuestra manera de ver el mundo y de cómo afrontarlo. Y evidentemente eso ha alterado, muchos nos hemos encontrado una búsqueda desesperada de no saber qué hacer, de querer, no puedo trabajar, no puedo salir, no puedo hacer nada, ¿qué hago? Pero al mismo tiempo tengo que seguir consumiendo, tengo que seguir gastando, tengo que seguir comprando, tengo que seguir haciendo cosas, tengo que seguir haciendo la obra de Dios. Pero esta vez estoy encerrado. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro equilibrar todo eso? Entonces vienen todos esos quehaceres. Que es natural que sintamos este sentimiento de angustia, de intranquilidad, porque esto es algo nuevo. Es algo nuevo que está llegando a nosotros. Y es algo nuevo lo que llegaba a la casa de Marta. Lo que estaba llegando nuevo a la casa de Marta era Jesús de Nazaret, trayendo mensaje de salvación, trayendo palabra de Dios. Y ella, aunque estaba consciente de quién es Jesús,
aunque estaba consciente de la obra que estaba haciendo Jesús, de su ministerio, ya lo conocía, porque no era una persona desconocida, no es que bueno, le iba pasando por allí, bueno, ven, yo te doy hospedaje, no, ya ella sabía quién era él, se conocía quién era él. Sin embargo, ella, al tenerlo en su casa, miren el privilegio que tuvo Marta. Marta tuvo el privilegio de tener en su casa nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ella, en vez de aprovechar la oportunidad de tenerlo allí, de poder conversar con él, de poder compartir el mayor tiempo posible con él, ella pensó que lo más importante era ocuparse de otras cosas que seguramente estaba en su cuadro de responsabilidad hacer para la época o para lo que ella tenía que hacer en su casa normal, de todas sus actividades, pero estaba desaprovechando realmente lo importante. Y es, como les decía, lo que nos pasa. Hoy, miren, yo, por ejemplo, o muchos de los que yo conozco se han tenido que buscar nuevos trabajos. Ahora todo es online, es por internet, o son los que antes trabajaban de una u otra cosa, ahora dejaron esos trabajos, ahora andan en bicicleta haciendo deliveries, andan algunos profesionales que trabajaban en empresas, las empresas cerraron, quebraron, ahora se han puesto a vender café en la calle, o sea, se han tenido que replantear muchas cosas. Y en ese replanteo de situaciones, de trabajar desde la casa, de que tengo internet, de que si no tengo internet, que si tengo computadora, de que si tengo servicio eléctrico, de si tengo cómo pagar la renta o el servicio de internet, todo eso nos puede llevar a mantener o distraer nuestra atención de lo que es realmente importante. Y se nos olvida, se nos pudiese llegar a olvidar. Yo confío en que el pueblo de Dios, el Señor siga hablando en nuestra vida y que esto va a ser un recordatorio para todos, para mí y para ustedes. Es un recordatorio para hacer memoria de que nosotros necesitamos recordar lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es mantenernos atentos a lo que Dios nos quiere decir. ¿Y dónde nos dice Dios lo que Él quiere decirnos? ¿Dónde está lo que Él quiere decirnos? En su palabra. La comunicación eficaz es un lleva y trae información. Se habla de la oración en la que nosotros damos gracias a Dios, ¿verdad? Se lo expresamos. Las gracias, el agradecimiento se puede expresar de muchas maneras. Pueden ser solo palabras, pueden ser evidentemente nuestros pensamientos, pueden ser alabanzas, cánticos, ¿sí? Pero no es nada más la oración o el proceso de orar, porque fíjense, cuando cantamos estamos expresando, le estamos comunicando, es un proceso de oración que le llamamos alabanza o adoración, ¿sí? Es también un proceso de oración. Y en este caso es que se le expresamos, le enviamos a Él el mensaje de agradecimiento, de glorificación, de la magnificencia de lo que Él es, y por su magnificencia nosotros reaccionamos en alabanza y en adoración. También la oración es parte de que saber que tenemos un Dios que nos escucha y clamamos a Él y le llevamos nuestras peticiones. Elevamos nuestras peticiones porque sabemos que Él tiene oído que escucha nuestro clamor. Pero la comunicación eficaz no es solamente decir de nuestra parte. No sería comunicación eficaz si nosotros no estamos dispuestos a oír lo que Dios tiene que decirnos. ¿Y quién nos va a decir lo que Dios tiene que decirnos? Dios mismo. Dios mismo. ¿Y cómo habla Dios a nuestras vidas? Dios habla primeramente a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo habla a nuestra vida a través de su palabra. Es decir, nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a redarguir lo que está en su palabra. Cuando nosotros leemos, el Espíritu Santo
nos muestra lo que es, Dios nos quiere decir. Nuestro Dios nos ama a través de su palabra. Y en esta parte es lo que nosotros debemos enfocar nuestra mayor cantidad de fuerzas. Nuestras fuerzas deben estar enfocadas en querer escuchar a Dios. En querer escuchar a Dios. No escuchar a cualquier persona, no escuchar un libro muy bueno de autoayuda o un libro de crecimiento o solamente palabras muy bonitas. Las palabras muy bonitas no es nada. Lo que es verdaderamente es la palabra de Dios. Yo no necesito tener que, no es indispensable que yo tenga que decirle a usted, mandarle un mensaje con el versículo, no es estrictamente indispensable, pero un recordatorio no está mal. Una buena práctica, mantener nosotros nuestra vida devocional. Decimos que el cristiano mantiene una vida devocional porque mantiene un orden de una lectura de la Escritura. En ella medita, ¿sí? Mientras va leyendo, va tratando de ver cómo el Espíritu Santo de Dios le habla a su vida y cómo lo puede poner en práctica. Cómo transforma su entorno y el entorno que le rodea. Entonces, hermanos, este es un tiempo en que debemos pensar en la mayordomía de nuestro tiempo. A pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, que pudiéramos tener que vernos, lo lógico que nos dice, tengo la necesidad y debo ocuparme en muchas cosas, debo hacer esto y debo hacer aquello porque usted dice, es debido a muerte. Pero más debido a muerte es intentar hacer algo lejos de lo que Dios nos quiere decir y hacer. Eso es peor. Intentar hacer algo sin escuchar lo que Dios tiene que decirnos, eso sí es verdad que es terrible. Aprendamos el ejemplo de María, la hermana de Marta. María seguramente se había ocupado de atender a Jesús como mujer de aquellos tiempos y como hermana de María, de Marta. Seguramente habían atendido ya a Jesús y lo habían acomodado. Él estaba ya cómodo y como se puso cómodo empezó el proceso de enseñanza. Pero entonces Marta empezó a ocuparse, a hacer esto, a hacer aquello y se distrajo. Y nosotros, eso es lo que no debemos hacer. Nosotros debemos mantenernos enfocados. ¿Enfocados en qué? Enfocados en lo que Dios nos quiere decir. Cuando usted se encuentra en una situación complicada, en una situación, en un asunto de decisiones, cuando usted sabe que, bueno, no encuentro salida, acuérdese de su Creador. Acuérdese de que usted está acompañado, no está solo, está acompañado con el poderoso Espíritu de Dios, que es el que abre y cierra. Clame a Él, pero escuche lo que tiene que decir. Porque ¿qué le pasaba a Marta? Marta estaba ahí, ¿y qué hizo Marta? Clamó, Señor, tú no ves todas las cosas que tengo yo, que estoy haciéndolas yo sola. Dile a María que me ayude. Y Jesús le aclara, Marta, lo más importante, lo prioritario, no es que no tienes que hacer aquellos quehaceres, no. Tienes que hacer tus quehaceres. Tienes que cumplir con tu cuadro de responsabilidad. Eso no es que no lo vas a dejar de hacer. Pero lo primero que tú tienes que hacer es escuchar lo que yo te tengo que decir. Lo primero que tú, mi hermano en la fe, tienes que hacer, antes de que cualquier cosa, es escuchar lo que Dios tiene que decir. Dios tiene muchas cosas que decirte. Cada vez que tú estás refrescando un nuevo pensamiento, llévalo a la luz de Cristo. Y la luz de Cristo es la palabra. Cuando la luz de Cristo ilumine tu pensamiento, tus ideas van a ser esclarecidas, van a tener un nuevo norte. Y en base a ese nuevo reorden, encontrarás un nuevo propósito, un mejor propósito
para lo que puede ser que estés pensando o planeando hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que este pasaje nos muestra. La mayordomía de nuestro tiempo. Debemos, ante cualquier eventualidad, siempre poner primero la consulta a lo que Dios nos tiene que decir. No es solamente decirle a Él. No es solamente decirle a Él. No es solamente en la oración la petición. No es solamente la acción de gracia. No es solamente la alabanza. Es también escuchar lo que Él tiene que decirnos. Si no, no hay una comunicación eficaz. Si usted quiere puro estarle diciendo al Señor y nunca lo deja hablar, nunca le deja mostrar a Él lo que Él tiene que decirle, entonces usted va a vivir perdido. Porque entonces está viviendo ensimismado en su propio interés, en su propio mundo, sin entender las cosas maravillosas que Dios le quiere mostrar. Entonces, ese es el mensaje de este pasaje. No caigamos en el error de Marta. Señor, Señor, lo interrumpió seguramente. Tú no ves cómo estoy yo cansada. Y aquí ocupada, y María ahí, solo ahí, sentada, escuchándote hablar. Eso es lo que Marta no sabía. Esto es lo más importante. Esto es lo primero. Lo primero, ven, escucha lo que tengo que decirte. Esto va a refrescar tu alma, tu espíritu, tu mente. Y con esto ya, en lo que yo tengo que decirte, en lo que yo tengo que mostrarte, luego entonces vas a poder ocuparte de tus responsabilidades y vas a ver las maravillosas cosas que puedo hacer, que solo Dios nos puede mostrar. Solo Dios nos puede mostrar a cada uno de nosotros lo que Dios puede hacer con nosotros. Mi hermano en la fe, es mi deseo y es mi mayor anhelo que tú, ante todas las circunstancias que puedas estar viviendo y todas las eventualidades que puedan estar sucediendo a tu alrededor, preocupaciones, malestares, molestias, miedos, alegrías, gozos, éxtasis, cualquiera sea la situación que tú pudieras estar experimentando y reaccionando a ellas de distinta manera, recuerda siempre que lo primero es escuchar lo que Dios tiene que decir. Lo primero es escuchar lo que Dios tiene que decir. Aún antes de nosotros hablarle a Él, lo que nosotros debemos es escucharle a Él. Antes de que nosotros pensemos en que queremos decirle algo a Él, debemos recordar que lo primero es: ¿qué tiene que decirme Dios a mí? El imperfecto aquí soy yo. El que espera ser perfectible soy yo. Señor, nuestro clamor debe ser siempre: Señor, háblame, muéstrame, guíame, ayúdame en tu palabra. Quiero hacer, bajo tu voluntad quiero hacer. No son mis anhelos, son los tuyos. Pero yo no puedo conocer tus anhelos si no los he escuchado, si no los he leído, si no los he entendido. Quiero vivir bajo tu voluntad, pero entonces no sé cuál es la voluntad. Quiero agradarte y no sé cómo se agrada a Dios. Quiero servirte y no sé cómo se sirve a Dios. Entonces, lo primero es escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios, tenemos la palabra. La palabra. Tenemos estudios bíblicos. También Dios nos habla a través de ellos. Tenemos la predicación. Y aún a través de la alabanza escuchamos a Dios. Porque las letras de las canciones son cuidadosamente seleccionadas para que escuchemos también parte de lo que Dios tiene que decirnos. Ahí también hay una comunicación eficaz, nos lleva y trae de información. Que Dios te continúe bendiciendo, mi hermano, y recuerda, siempre lo prioritario es escuchar a Dios para entonces después reaccionar a ese llamado, y nosotros reaccionamos y le hablamos y nos comunicamos y reaccionamos. Que siga siendo el Espíritu Santo de Dios
nuestro Padre con el que Dios nos ha sellado, nuestro Maestro por excelencia. Recordando y manteniendo en mente que es nuestro Señor Jesucristo por quien nosotros llevamos este mensaje de paz, de salvación al mundo, y obedeciendo pues y queriendo hacer todo para la gloria y la honra de Dios nuestro Padre. Que Dios les bendiga. Hasta luego.